Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelson García de los Padres Somascos. Soy diácono y espero, ¿verdad?, también hoy reflexionar con ustedes sobre un tema de suma importancia para nuestra vida espiritual y nuestra vida de cristianos, el cual es el corazón de María, llena de Dios y tan nuestra. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos de la vida de la Santísima Virgen María de una manera sencilla, viendo lo que nos dice los textos bíblicos y que también nos ayudan a reflexionar y a ubicar a María como la Madre del Sí, la Madre de la Esperanza, como Madre Apóstol, la primera apóstol de Jesús. Y también, ¿verdad?, ayudar a reflexionar con el ejemplo de ella nuestra vida cristiana. Vamos a empezar por el primer punto, el anuncio del nacimiento de Jesús. El texto de Lucas 1, 26, 38 nos ilumina sobre el abandono de la voluntad de María a la voluntad de Dios, y es una propuesta libre la que le hace el Padre Celestial a la Santísima Virgen María. Dice que a los 6 meses después de que se le anunció a Elizabeth, ¿verdad?, sobre el embarazo de lo que es el precursor Juan Bautista, a María se le aparece el ángel y la saluda. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María queda pensativa. El texto nos dice, María se perturbó. Y se pregunta a ella qué podría significar este saludo. El ángel le dice a la Virgen María, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Es decir, María es favorecida de Dios con ese gran don, que es una propuesta libre de ser la madre de su hijo. Entonces le dice el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. En otros textos dice Emmanuel. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará su trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Esta propuesta se le hace a la Virgen María, se le habla de su Hijo Jesucristo, pero ante esto ella no recibe esta propuesta de una manera pasiva, sino de una manera que la intriga y la llega a cuestionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, ¿cómo puede suceder esto? Le preguntó María al ángel. Ella le contesta, pues que es virgen, es decir, no ha conocido varón, dicen otros textos. No ha conocido hombre, no ha tenido nada que ver con un hombre. Es cierto que estaba desposada con José, pero no han tenido nada que ver. Entonces, el ángel le aclara de qué manera va a ser esto. Y le dice, pues, el Espíritu Santo se posará, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con el poder del Altísimo. El niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y le dice también lo que se le había anunciado a su pariente Elizabeth, que ella va a tener un hijo en su vejez. Entonces, acá, de toda la propuesta que le hace el Padre Celestial a la Santísima Virgen María, surge algo. Ella cuestiona, se pregunta como algo inconcebible para el ser humano, como el quedar encinta sin conocer varón, puede quedar embarazada, ¿no? Entonces, se da cuenta que la propuesta de Dios va más allá del entendimiento humano y después de preguntarle a Dios, de preguntarle al mensajero, da el sí. Es decir, ¿verdad? Aquí tienes la sierva del Señor, le dice, que haga conmigo como me has dicho. Es decir, el abandono total en las manos de Dios. Y es ahí como nosotros los cristianos, es ahí como los creyentes, nace la primera apóstol de Jesucristo. Nace la madre del sí. Sin ese sí,
hubiese sido, pienso, ¿verdad?, de una manera muy difícil la salvación para el género humano. De ese sí que da la Virgen María es muy importante. Es una niña. En aquel entonces se supone, ¿verdad?, según los historiadores y exégetas, que la Virgen María andaba por ahí los 14 a 15 años. Era una niña. Y da ese sí con esa valentía. Se le propone. Y es a partir de ese sí que nosotros se nos abre la puerta de la salvación. Porque quiere ella, ¿verdad?, también ser instrumento de Dios, madre de Dios, para la salvación del género humano. Esto no termina ahí, es bonito, ¿verdad?, el aceptar la propuesta divina, pero también con ella lleva, ¿verdad?, el ponerse al servicio. Y aquí entra la segunda parte. La Virgen María es humilde, es sencilla, es valiente, una madre, una jovencita, una doncella con una fe profunda, pero que también se pone al servicio de los demás. Y en este sentido encontramos seguidamente de ese texto de Lucas la visitación de María a Isabel. Aquí lo que resaltamos, o lo que se resalta en el texto, es que María, la Madre de Dios, se pone al servicio de los demás. Se pone al servicio de Elizabeth. Y ella, ¿verdad?, el encuentro hermoso entre Elizabeth y María, surge uno de los textos muy rezados por nosotros. Ya vimos anteriormente el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ahora viene el reconocimiento de Isabel, ¿verdad?, hacia la Virgen María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Y ella reconoce la grandeza de la Virgen María y dice esta pregunta, como nosotros podríamos decir cuando la Virgen nos acompaña en nuestros momentos difíciles. ¿Cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? O podríamos decir nosotros, ¿quiénes somos nosotros los cristianos para que la madre de nuestro Señor Jesucristo se acerque a nosotros con ese tremendo amor que nos tiene a cada uno y nos acompaña en nuestras luchas diarias, en nuestros sufrimientos? Ese saludo solo puede nacer de lo profundo del corazón de alguien que cree también en el proyecto de Dios. Y le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Le confirma, ¿verdad? De alguna manera también se convierte en mensajera Elizabeth, ¿verdad?, de lo que esperaba María, que no es algo normal, no es un embarazo normal, es la Madre de Dios, es el templo, ¿verdad?, donde mora el Hijo de Dios, es el sagrario donde está el Santísimo, se está gestando. Pero no solo queda en el servicio, sino es una mujer de conciencia social, es decir, sufre con los que sufren, siente dolor con los que sufren dolor. Es una madre de la esperanza. Y en eso lo encontramos en el texto del Cántico de María, o nosotros le llamamos el Magnificat. No quiero leerlo textualmente lo que dice, sino solo fijarme, ¿verdad?, en los aspectos fundamentales que del canto derivan. Por lo menos la glorificación del alma de María al Señor, una gratitud que siente hacia Dios, porque ha sido beneficiada, ha recibido favores, ¿verdad?, a su humilde sierva. Esa humildad no hay que perderla de vista. María se conserva humilde, sencilla, se pone al servicio, ya hemos visto, y pues ella reconoce que todas las generaciones la llamarán dichosa. Y nosotros aún seguimos reconociendo que la Virgen María es dichosa, porque ha recibido muchos favores. Y nosotros a través de ella hemos recibido muchos milagros, muchos favores, y nos hemos sentido acompañados. Podríamos decir que en María hemos encontrado el rostro materno de Dios. Ese amor materno que Dios nos manifiesta a través del rostro de la Virgen María. Con esto quiero dar paso a lo que decíamos. Es una mujer de conciencia social. Dice, hizo proezas con su brazo.
desbarató las intrigas de los soberbios. Es decir, el Señor no le gusta la soberbia de aquellos que se creen más. Y la Virgen María reconoce eso, dice, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Es decir, Dios ama al género humano, María lo reconoce y se reconoce como pobre, la humilde, la sencilla. Y es en los humildes y en los sencillos y en los pobres donde Dios se quiere manifestar con mayor misericordia. No porque los pobres sean buenos, no porque las personas que sufren sean buenas o que nosotros, el género humano, seamos buenos. No es eso, sino que porque estamos necesitados de Él, es que Dios quiere actuar con más misericordia, porque nos falta el pan de cada día, nos falta la paz, nos falta el amor. Entonces Dios quiere ser esa paz, quiere ser ese amor, quiere manifestar en el rostro de María su acción misericordiosa.